por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. Oh, bebida, bebida, que yo crayo. Betu, semura mia, mamarazun. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Conexión, el programa de Radio Costa Rica que se emite en vivo y también en simultáneo por Canal 19. Conexión, como ustedes saben, es un programa dedicado, es un magazine informativo dedicado específicamente a información que motive la protección del medio ambiente, informe sobre las cosas buenas y las cosas malas que se están haciendo en beneficio del medio ambiente de nuestro planeta. El día de hoy, en el segundo programa de 2018, tenemos un invitado, como siempre, tenemos invitados de importancia que tienen mucho que contar para compartir con nosotros, en muchos casos cosas positivas y en muchos casos a veces cosas negativas que son necesarias de poder entender. El día de hoy está con nosotros don José Antonio Escorriola. Él fue parte en algún momento de lo que fue regidor del cantón de Tibás y en ese momento él es un luchador en defensa del río Virilla. Don José Antonio, muy buenos días, gracias por estar acá. Bueno, buenos días a usted, a los oyentes de este programa y televidentes. Muchas gracias. Con él vamos a conversar de temas muy sensibles de medio ambiente que están afectando a los vecinos de Tibás. Es Tibás por el hecho de que tenemos información. Si en algún momento tenemos información de otros cantones, vamos a tener acá las personas, como lo hemos tenido de Moravia ya las otras veces. Bueno, empezamos rápidamente el programa el día de hoy dando noticias positivas de ejemplo. Justo conversábamos con don José Antonio sobre lo que hacen otros países en beneficio del medio ambiente y rápidamente entramos al tema. Uno de ellos, la semana pasada informamos sobre el Senado chileno, del país de Chile, había aprobado ya como ley el no uso de las bolsas plásticas, la prohibición de las bolsas plásticas. Eso se extiende a lo largo de toda la costa chilena. Sin embargo, también se extiende al resto del país. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Eso fue una iniciativa que fue originalmente planteada el año pasado, como en abril, y ya para octubre del 2017 ya era prácticamente proyecto de ley, y en diciembre del año pasado ya el Senado chileno lo aprobó. Por lo tanto, en ese momento en ese país es ley la prohibición de las bolsas plásticas. En la página oficial del Senado chileno se encuentra la resolución, cualquier persona que quiera confirmar lo que estamos diciendo. ¿Por qué es importante esto? Porque ya es una tendencia, la tendencia de dejar de utilizar plásticos de un solo uso. En Tibás tenemos ya también la buena noticia, eso lo compartimos hace 2 programas y con don José Antonio estamos conversando también de esos avances que hay, a pesar de cierta resistencia de los gobiernos locales, don José Antonio. Ese es un problema que hay. Hay países, hay gobiernos que dan ejemplo,
Chile es uno de ellos. Y un ejemplo increíble que yo le comentaba a él era también que en el África, no es de hace poco, es ya de hace unos 5 o 6 años, la prohibición de las bolsas de plástico es ley. Hay países que totalmente prohíben las bolsas plásticas. Una de ellas es Ruanda, lo que era el antiguo Congo belga. Otro de esos países es Kenia, que ya el año pasado lo hizo oficial. ¿Esto qué significa? Que incluso usted, como extranjero, como visitante, no puede entrar al país con una bolsa plástica, se la quitan, como se hacen los controles de fruta o cosas que uno pueda traer. Es importante esto. Siempre nos suenan África, bueno, como un país, como no, la selva y gente solamente caminando en taparrabos. Eso no es tan cierto. Nos dan un ejemplo. Don José Antonio, si eso se hiciera ley acá, por ejemplo, sería interesante. Tal vez Costa Rica sería uno de los países líderes. Después, obviamente, de Chile, porque ya nos ganó Chile en ese aspecto. Usted que ha sido parte de un gobierno local, exactamente, digamos, ¿qué opinión tendría si un gobierno local hace ley esto? Ya lo tenemos en Tibás. ¿Qué tan fácil es aplicar estas leyes, don José Antonio, en base a su experiencia? Vea, desgraciadamente hay que hablar con la verdad. Si usted me pregunta sobre el caso de Tibás, yo diría que ahí va a haber mucha resistencia, porque es una innovación, y en Tibás hay muy poca capacidad para innovarse, o sea, para modernizarse. Yo creo que un país como Costa Rica debe tener la conciencia social, las instituciones públicas principalmente, de que ellas representan el interés público. Por supuesto. No el interés privado. Y dentro del interés público está proteger a la sociedad como un todo. Si ya se ha determinado que los plásticos son los principales contaminadores de los ríos, entonces tenemos que tener una gestión ambiental que se oriente no solo a sacar las botellas y a sacar los plásticos que están en los ríos, en las cuencas de los ríos, correcto, sino a prevenir que caigan más. O sea, la proliferación de las bolsas, la proliferación de los envases plásticos y una serie de cosas que están afectando a nivel nacional todos los ríos del país. De hecho, ahora comentábamos que el río Grande de Tárcoles es el más contaminado de todo Centroamérica. Es una tristeza. Y este río tiene una protección de un voto de la Sala Cuarta. Por cierto, ese voto de la Sala Cuarta lo ignora totalmente la Municipalidad de Moravia, la Municipalidad de Tibás, la Municipalidad de Santo Domingo y otras municipalidades que permiten la descarga no solamente de plásticos, sino de aguas residuales de las industrias y de las mismas urbanizaciones. Eso que usted menciona nos desconocíamos que existía, es decir, ya una ordenanza directa de Sala Cuarta. Eso es muy grave, es decir, se están violando directamente y frontalmente una ley, o sea, bueno, una orden. Un voto de la Sala Cuarta. Una orden judicial. Un voto de la Sala Cuarta, que es creo que del 2008. Y encima de 10 años. Y simplemente los gestores ambientales de esas municipalidades, que son los responsables número uno, ignoran eso. En Tibás lo ignoran totalmente. De hecho, en Tibás hay una zona industrial que está en Colima de Tibás, y yo he ido a hacer las visitas por denuncias de los vecinos, y ahí se ven las aguas residuales circulando por el alcantarillado pluvial, ¿no? No puede ser. Que van ese alcantarillado pluvial va a caer directamente a la quebrada Rivera. Por supuesto. Y la quebrada Rivera llega al río Virilla. Entonces, ahí tenemos a industrias instaladas en la zona industrial que están contaminando la quebrada Rivera y con ello el río Virilla. Qué increíble. Vamos a entrar precisamente en unos minutos al detalle, a expandir todo esto, pero esta información públicamente desconocemos que había ese voto de Sala Cuarta. Hablamos de cosas muy, muy importantes. O sea, ya hay una voluntad de realizar las cosas. Ahora, perdón, de que se haga, hay una orden, hay especificaciones hechas. Ahora,
hay que ver cómo se tienen que hacer cumplir. Eso es muy importante. Creo que los ciudadanos, todos los que vivimos, digamos, si somos vecinos en nuestros cantones, tenemos que defender nuestro propio medio ambiente, nuestra propia salud. Los que tienen hijos, nietos o lo que sea, tienen que ver el futuro de esos hijos y nietos, en todo caso, por lo menos. Así que hay mucho camino que recorrer. Qué triste es escuchar, digamos, que habiendo ordenanzas, habiendo ya las cosas establecidas, leyes y una serie de juicios emitidos, simplemente se estén violando. Tenemos que trabajar duro en eso, don José Luis. Don José Antonio, vamos a entrar en detalle en unos minutos. Queremos compartir con ustedes dentro de este tema estas informaciones que tenemos, que encontramos siempre y que vamos a estar repitiéndoles sobre los desechos plásticos, el peligro del plástico. En este momento vamos a entrar a ver y escuchar qué significa todo esto del plástico y por qué es importante eliminarlos ya, por lo menos los que son de plástico de un solo uso. Vamos a recordar, como siempre, la información que nos da y nos recuerda Planeta ORG en protección para evitar el uso de las bolsas plásticas, con el video Desechos Plásticos. En los océanos vive una enorme variedad de organismos. Durante millones de años, las tortugas marinas, los peces, cetáceos y muchas otras especies compartieron el hábitat. Sin embargo, en pocas décadas, una especie nueva y muy peligrosa invadió los océanos. Se trata de los desechos plásticos. Cada año, millones de toneladas de residuos plásticos terminan en los océanos y quedan allí por siglos. Las corrientes oceánicas los llevan a los lugares más remotos y los acumulan en los giros oceánicos. Aunque se producen a partir de recursos naturales limitados, como el petróleo, tratamos a los desechos plásticos como si fueran inútiles. Cerca del 20% de los desechos plásticos marinos se originan en actividades que se realizan en el mar. Las redes de pesca perdidas o descartadas sin cuidado, llamadas redes fantasma, actúan como trampas mortales durante muchas décadas. Las correas de embalaje trabadas alrededor de la cabeza o las aletas de los animales marinos producen lesiones dolorosas y la muerte. Alrededor del 80% de los desechos plásticos marinos, sin embargo, se producen en tierra y llegan al mar a través de los desagües sin tratamiento, el viento, los ríos o son arrojados directamente en las playas. En el agua, los artículos de plástico pueden ser tragados por las tortugas marinas, las aves, las ballenas y otros animales. Cuando flotan, muchos artículos de plástico se parecen a los alimentos naturales. Sin embargo, no son digeribles y llevan a la muerte agónica de cientos de miles de animales marinos. Los objetos de plástico no son biodegradables. Solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños, llamados microplásticos. Los productos de cuidado personal contienen microperlas de plástico y son una fuente de grandes cantidades de microplásticos que también se vacían cada día en forma directa y sin restricciones a los ríos y océanos. Los microplásticos absorben contaminantes del medio marino. Al ser ingeridas por los organismos más pequeños, esas partículas, junto con los contaminantes, ingresan a la cadena alimentaria y finalmente llegan a nuestros platos. Los desechos plásticos son una de las principales fuentes de contaminación marina mundial y amenazan la vida marina. Juntos podemos cambiar esto. Participe evitando los plásticos descartables y eligiendo productos sin microperlas de plástico. Ya sea en tierra o en el mar, recoja cualquier artículo de plástico desechado descuidadamente y disponga correctamente los residuos de plástico. Apoye nuestros esfuerzos a favor de océanos libres de plástico. Para obtener más información, visite oceancare.org/plastic. Gracias por su ayuda para liberar al medio ambiente de los residuos plásticos y proteger así la vida marina. La cantidad de plástico que hemos producido desde el principio de la edad del plástico es suficiente para envolver el planeta con bolsas de plástico 6 veces. Somos los hijos de la edad de plástico.
Nos lo comemos, nos lo bebemos, nos lo introducimos por la piel. Si ahora fuéramos a la zona de mayor acumulación, encontraríamos una proporción de 61 de plástico respecto a plancton. Los peces piensan que el plástico corroído es plancton y comen hasta que no pueden más. Acaban con la tripa llena de plástico. No hay vuelta atrás. No se puede sacar. Nadie puede limpiar eso. Me gustaría... No, pare. Tengo una pregunta sobre el plástico y usted es su mayor representante. Me gustaría que me respondiera. Tengo 700 estudios. Han demostrado que el plástico es peligroso, señor Taylor. Y estas son todas las mierdas de plástico que he encontrado en mi casa. Bien, vimos un avance de un documental, Planeta Plástico. Vamos a preparar un especial, obviamente, porque el documental es largo, como 1 hora y media, pero vamos a preparar un especial con la información para luego presentarla y realmente hablar sobre ello. El plástico es un problema serio. Estamos conversando con don José Antonio de precisamente las consecuencias que hay, lo ridículo que resulta a veces estos nuevos hábitos. Uno de ellos, ya lo mencionamos con bastante amplitud, el comprar agua en botella, cuando tenemos el agua. Costa Rica es uno de los países centroamericanos que es uno de los pocos que tiene una buena calidad de agua, quizás un poco digamos, con ciertas, no sobredosis, pero un exceso de químicos para purificarlo, pero por lo menos es agua bebible. El punto está en que es ridículo pagar 10, 15, a veces hasta 50 veces el costo de un poco de agua en una botella. No solamente por el problema de pagar algo y darle nuestra plata a una empresa que simplemente está embotellando el agua del tubo, que eso es lo que hacen, para venderla, sino creando un problema serio con las botellas de plástico. Vimos el año pasado en uno de los programas especiales, teniendo acá a un invitado especial, precisamente el problema de las botellas, la producción y luego el desecho que queda ahí como plástico. Entonces, esos problemas son problemas serios que están sucediendo ahora. Con don José Antonio estamos tocando temas, veníamos conversando sobre temas de este tipo, que tiene que ver también de cómo reaccionamos como vecinos. Él nos está explicando, por la experiencia que ha tenido en el gobierno local de Tibás, cómo a veces se entretejen esto, y hace 2 programas estuvo la regidora Laura Gómez explicándonos que aunque hay conocimiento de estos problemas ambientales, a veces prima más los intereses económicos que están lamentablemente en nuestros países conectados con los intereses políticos. Entonces, aquí no se habla de política, no se habla de economía, no se está contra nadie. Acá se habla de la salud pública y de los problemas que pueden generar ese tipo de residuos que ya deberían dejar de existir. Ya Tibás tiene una ordenanza municipal, no plástico de un solo uso, y es nuestra función difundir, fomentar y hacer que, digamos, todos los ciudadanos en general, como ejemplo, en todo Costa Rica, aprendamos a dejar usar esto. Don José Antonio, tocando rápidamente así, para entrar en unos minutos ya al detalle en sí, es muy serio el problema, digamos, de reacción en un gobierno local, porque tal vez hay una iniciativa muy buena y tal vez se logre hacer, pero de ahí, del dicho al hecho, en un gobierno local, ¿qué es lo que más prima? Bueno, dependería también de los gobiernos locales, pero parece que hay, respecto a los ríos, por lo menos en todo lo que es Santo Domingo, Moravia, Tibás y no sé qué otro cantón va más allá, se sigue percibiendo cierta lentitud, cierta, ¿cómo le puedo decir?, desinterés por hacer efectivo todas estas cosas, porque lo que usted nos ha contado, digamos, de ese voto de la Sala Cuarta, es parte de un montón de decisiones ya tomadas que deberían de cumplirse, pero simplemente no se ejecutan. ¿Por qué cree que es esto? ¿Los vecinos no están eligiendo bien a sus gobiernos? ¿No hay presión de los vecinos? ¿Por qué hay que esperar? ¿Qué está pasando? ¿Cuál sería su conclusión, su diagnóstico? Bueno, vea, en este asunto, aquí tenemos que hablar que las gentes, por lo general, las comunidades, están bastante dormidas porque yo los llamo ermitaños urbanos.
llegan a la casa, ven los programas de noticias, ven el periódico, se entretienen en sus labores habituales y durante el día trabajan. Si están pensionados, pues generalmente matan el tiempo con lo que sea, pero no se proyectan a la comunidad. Son gente totalmente pasiva. Y eso es a nivel cantonal y nacional. Si usted lo ve, y ahora lo veníamos hablando, la gente reacciona cuando hay una tragedia. Correcto. Aquí en Santo Domingo, en San Miguel, ahora en diciembre o en noviembre, hubo una fábrica de plásticos que se incendió. Una explosión, algo, sí, algo. Usted vio que los bomberos no pudieron hacer nada porque cuando el plástico agarra fuego, no se puede parar con ningún otro químico. En Tibá ya sucedió allá por la León Nieto, subiendo la cuesta que viene de Santo Domingo. Ahí también otra bodega de plásticos en el 2006 se incendió y hubo que esperar a que se acabara el incendio porque esos productos no se pueden combatir con ningún químico, ni siquiera con el agua. Entonces, cuando hay una tragedia, ahí se presentan las quejas de los vecinos, ahí se presentan los medios de comunicación a ver cuántos muertos hubo, o a ver si hubo heridos, o a ver si un bombero se afectó en sus pulmones, y los mismos bomberos también deberían tener un sistema de prevención de que estas fábricas no estén metidas dentro de las áreas residenciales. Tiene que haber un lugar para una zona industrial. Una zona industrial. En Tibás lo tenemos, el ejemplo está muy bien ahí. Industrias que no deben estar, están ubicadas. Y ahora más adelante tocamos, unos minutos. Pero volviendo al tema, la gente de Costa Rica no reacciona hasta tanto no haya una tragedia. Y eso, ahí es donde está la prevención. Pero ¿a quién le toca la prevención? Ojo, ¿a quién le toca la prevención en materia medioambiental? La ley le dice a las instituciones del Estado, todo el Estado, que deben prevenir lo que es la contaminación del medio ambiente. La ley sobre la biodiversidad en el artículo 45 lo establece. La Constitución Política en el artículo 50 habla de tener un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Ya es una norma constitucional. Es responsabilidad. Es responsabilidad de todas las instituciones del Estado. Correcto. Y aquí está el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillado, municipalidades, Ministerio del Ambiente, una serie de instituciones que simplemente comienzan a dar permisos y no se preocupan de la prevención que habla esa ley sobre la diversidad. Ahora, estas leyes, ley de la diversidad, ley del ambiente, la ley de protección de cuencas, todo esto nació a partir de los tratados internacionales que ha firmado el gobierno de Costa Rica y que están vigentes desde el momento mismo. Hay una serie de innovaciones en materia medioambiental que el Estado costarricense ha venido dejando de lado y no cumpliendo. Y entonces el gran sacrificado es el medio ambiente primero, las comunidades segundo y los individuos como tales integrantes de esas comunidades. Por supuesto. Tal vez viendo uno de los programas de Era Verde del Canal 15, muy recomendado por cierto, el único programa de televisión que realmente denuncia, aparte de este humilde trinchera que decimos nosotros que sale en Canal 19, gracias por supuesto a la buena voluntad de la gente aquí de Radio Costa Rica, Canal 19, solamente habría uno, pero en todo caso, Era Verde estaba haciendo un balance y nos quedamos pensando en algo muy importante, en el balance de cómo quedó el pacto ambiental, ahí con las 3 primeras letras muy bien marcadas, el pacto ambiental del 2017, se hizo un balance en 2 partes. En la primera parte fue interesante, la viceministra estuvo ahí, y en la segunda parte estuvo el ministro directamente de Medio Ambiente. Entonces, lo que se pudo entender es que, si bien es cierto, no se cumplieron muchas cosas,
Sí se cumplieron en parte otras, pero debido a la burocracia estatal, hace que un plan, desde que inicia hasta que se puede ejecutar, hay un tiempo de varios meses, tal vez hasta años, donde hay que tener las ordenanzas, hay que tener todo adecuado, el presupuesto, conseguir toda lo que es la burocracia, preparar el aparato para que se ejecute. Por lo tanto, la conclusión es que, si bien es cierto, un gobierno puede prometer, parece que no está en su capacidad, en sus 4 años, digamos, de gobierno, de poder concretar, pero sí por lo menos preparar el campo, preparar todo para que el siguiente continúe. El punto está en que, como es de un gobierno a otro gobierno, el nuevo gobierno que viene simplemente deshace todo lo que hizo el anterior. Por lo tanto, eso nos llevó a la conclusión que tal vez tengamos que replantear esto y establecer una política de Estado, donde más allá de quién esté o no, hay una línea que seguir. Porque si no, cada vez que sube un gobierno local o un gobierno nacional, va a deshacer lo que hizo el otro porque es cuestión política. No, tal vez si se establece una política de Estado donde se entienda que ese es de interés nacional, así como cuidar las fronteras, así como tal vez sea una manera en la cual se respete algo, más allá de quién hace esto o aquello, todos los gobiernos que participan y aportan su grano, porque si ahora se va, digamos, esta administración del señor Solís, ya se va en unos meses, lo bueno o malo que pudo haber hecho en medio ambiente, con el nuevo gobierno tal vez desaparezca todo, eso es una cuestión bastante, digamos, de responsabilidad política, de visión de país. Quizás si se estableciera algo como eso, se podría avanzar un poquito más, porque usted dice, es cierto, es responsabilidad de cualquier Estado. Creo que cualquier constitución moderna establece que la obligación del Estado es cuidar del bienestar de los ciudadanos, integrar salud, educación, dar condiciones de trabajo y obviamente medio ambiente, que ahora eso es crucial. Más en Costa Rica, que genera un ingreso muy grande, digamos, per cápita de el turismo. Y el día que el turista se dé cuenta que el río Tárcoles es la cloaca más grande de Centroamérica, que cuando van a hacer rafting al Sarapiquí o a Tortuguero específicamente, están haciendo rafting sobre desagüe, o cuando se den cuenta que los parques nacionales están siendo depredados y las especies que ven es solamente una parte, yo creo que ahí comenzarán a haber problemas y la idea es evitar eso. Ahora con las comunicaciones, estas cosas que no se notan, van a terminar notándose porque nunca va a faltar alguien por ahí que va a poner en sus blogs o lo que sea y la gente de afuera se va a enterar. Ese es el temor que tenemos de que todo lo que se ha avanzado estos 2, 3 décadas o 2 últimas décadas que ha creado una imagen de una Costa Rica muy avanzada y que se la ha ganado bastante bien en materia medioambiental, se vaya al suelo y eso genere un problema económico serio y eso genere un malestar social serio. Entonces, los que estamos de alguna forma defendiendo, promoviendo esta protección medioambiental, no es simplemente por los animalitos o por la tortuguita o por el delfincito o el jaguar. No, hablamos de algo más amplio. No sé si coincide conmigo en esto de tal vez sea necesario establecer ya una política de Estado y exigir que eso sea. Y sobre eso, no importa quién esté, por lo menos aporte y continúe la labor del otro en bien del país. ¿No cree que tal vez eso haría algo de alguna manera? Bueno, mire, la política del Estado existe en el tanto exista una constitución política. Uh-huh. Y en el tanto exista una serie de leyes que hay que cumplir. El presidente de la República, los ministros del Estado y los presidentes ejecutivos y los alcaldes y los regidores municipales, antes de asumir sus puestos, juran y perjuran que van a respetar la constitución política y que van a respetar las leyes del país. Uh-huh. Pero si en la función de ellos incumplen con esa constitución política y con las leyes en general, pues están propensos a ser acusados por delitos en la función pública. Y hay varios delitos, ¿verdad? Uno de esos es el incumplimiento de deberes. Entonces yo digo, bueno, si el alcalde de Tibás incumple con las leyes establecidas y se le ha advertido a los regidores de que hay fuentes de contaminación en el cantón y no le ponen coto al asunto, uh-huh. Inclusive se les ha solicitado ayuda económica para hacer monitoreos del aire
y no han querido ayudar a las comunidades. ¿Por qué? Porque tenemos problemas medioambientales que ya afectan la contaminación atmosférica. Pero es responsabilidad de ellos facilitar esos medios para que... Claro, porque ¿quién es el que está creando el problema en el cantón de Tibás? La Municipalidad de Tibás, el Ministerio de Salud. ¿Quién tiene la responsabilidad de monitorear la calidad del aire que estamos respirando los vecinos? La Municipalidad de Tibás y el Ministerio de Salud. Y todas las instituciones del Estado. Aquí donde yo digo, bueno, ¿por qué la Municipalidad de Tibás no quiso ayudar a los vecinos en un momento determinado que se le pidió ayuda para monitorear la calidad del aire en una determinada comunidad? Y no ayudó simplemente porque tal vez no tenían el contenido presupuestario en ese momento. Pero cuando hay voluntad política, se crea el asunto presupuestal de disponibilidad económica y se le ayuda a la comunidad. Porque son comunidades que vienen quejándose hace 20 años. Claro. El dinero está por ahí. No, el dinero está y se despilfarra. Eso ni le quepa la menor duda, porque yo puedo hablar con toda propiedad, porque fui regidor durante 60 meses y me doy cuenta que en Tibás el dinero se despilfarra. Y eso es un crimen. La capacidad de inversión de Tibás es mínima. Mínima. Ahí que Tibás está calificada como una de las municipalidades más malas del país en cuanto a inversión pública social. Ahí no hay inversión en los seres humanos. Entonces usted transita por las calles de Tibás o por las aceras y se da cuenta que ahí si usted no se quiebra un tobillo es una bendición de ese día. O el desbordamiento de las aguas pluviales mezcladas con las aguas negras. Entonces, ya ahí estamos hablando de palabras mayores en cuanto a contaminación. Correcto. Pero ahora más adelantito vamos a hablar de un caso concreto. Es justo lo que vamos a ver. Igual está todo integrado, no se pueden separar simplemente estas cosas del medio ambiente. Es como la misma naturaleza. Es una telaraña inmensa donde todos somos parte, inclusive los seres humanos, no somos ni superiores ni inferiores, estamos ahí, somos parte de ella. Tenemos que entrar en este momento ya en tema y me encantaría hacerlo. Vamos a escuchar los consejos que nos están trayendo nuestros amigos de Balicha, también un consejo muy particular de Conexión y de la finca orgánica del Río, que también menciona el tema, nos va a dar el pie para el tema que vamos a comenzar a conversar ya directamente con don José Antonio el día de hoy. Usualmente, cuando hablamos de papa, se nos viene a la memoria uno o máximo dos tipos de este tubérculo. Sin embargo, ¿sabía usted que en realidad existen más de 5.000 variedades? La papa es originaria de los Andes peruanos, y en ese país se hallan más de 3.000 variedades. La papa, al igual que el maíz, fue domesticada y cultivada por los antiguos habitantes andinos, y fue gracias a la variedad de microclimas de los Andes y al desarrollo de técnicas naturales que se fueron acumulando a lo largo del tiempo que se pudo cultivar esta inmensa cantidad de variedades. La naturaleza es sabia y siempre le ha ofrecido al ser humano la posibilidad de modificar y mejorar la manera de alimentarse, pero sin alterar ese delicado equilibrio biológico que interconecta a todas las especies del planeta. A diferencia de los enormes monocultivos y el desarrollo de los alimentos transgénicos, que solo son motivados por el lucro de la industrialización, la revalorización de los métodos ancestrales de cultivo y producción busca respetar y fomentar la manera natural, segura y saludable en que nuestra madre tierra nos provee y alimenta. Este es un mensaje de Balicha, cocina peruana. Encuéntrenos en Barrio La California, diagonal a Intaco, y al teléfono 2221-8753. El agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero solo el 2.5% de esta es agua dulce, el resto es agua de mar. De este 2.5%, solo el 0.3% son aguas superficiales, o sea, ríos, lagos, lagunas y pantanos. El resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares. Al final, solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano, y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella. El agua potable no es inacabable e ilimitada.
Cuidémosla. ¿Sabía usted que Costa Rica ocupa el primer lugar del mundo en el uso de agroquímicos en sus cultivos? Así es, el descontrol del uso de estos venenos en la agricultura ha llevado a que el país triplique la importación de agroquímicos en los últimos 34 años. En Costa Rica se utilizan un promedio de 18.2 kilogramos por hectárea de plaguicidas, seguido por China, que consume 17 kilogramos por hectárea. Sin embargo, estas cifras son muy superiores a las de, por ejemplo, los Estados Unidos, donde el promedio es de 2.5 kilogramos por hectárea. Los principales productos agrícolas con mayor cantidad de agroquímicos son el melón, el tomate, la papa, la piña y la caña de azúcar. La principal consecuencia del abuso de agroquímicos es la contaminación de los ríos y los mantos acuíferos fundamentales para el suministro de agua de todos los costarricenses. Ya desde el 2001 se registraba que la principal fuente de contaminación del agua no eran las heces fecales, sino los residuos químicos usados en la agricultura. Otra consecuencia directa es el envenenamiento masivo de pueblos enteros, así como el incremento de casos de cáncer, esterilidad, alergias, intoxicaciones agudas y hasta la muerte. No es posible continuar así. Tenemos que detener este irreparable daño a nuestra salud y al medio ambiente. Desde hace más de 20 años surgió la solución a este problema de los agroquímicos y es la agricultura orgánica. Visite las ferias orgánicas y coma saludablemente. Ahí encontrarán productos sin pesticidas, sin venenos, sin contaminación, solo productos agrícolas 100% naturales garantizados. Este es un mensaje de la finca Orgánica del Río, que con sus productos orgánicos frescos y elaborados nos proporcionan alimentos 100% naturales. Encuéntralos los sábados en la Feria Verde de Aranjuez y los días martes en la Feria Verde de Ciudad Colón. Pueden también visitar la finca, que queda en carretera Piedades Sur, 1 kilómetro norte, sobre el puente del río Barranca, en San Ramón, Alajuela. O llamarlos al teléfono 8703-0541. De Orgánica del Río nos ha dado pie ya para entrar de por sí en el tema más importante, por decirlo así. Todos son importantes, pero en este caso es la razón por la cual está don José Antonio. Vamos a mencionar, él estuvo hablándonos de ciertos inconvenientes que hay en el cantón de Tibás por la experiencia que tiene. En este caso ya hay un caso específico, digamos, de contaminación directa. Vemos el microespecial que nos habla de cantidades. Estos datos son oficiales. La cantidad de químicos que se utiliza en la agricultura costarricense es la más alta del planeta. No es de América, no es de Centroamérica, no, del mundo. Entonces, siendo un país tan pequeño, verde, no tiene sentido. En realidad, estas cifras asustan mucho, don José Antonio. Pero no solamente eso, que se aplican, sino que también el problema está en dónde se fabrican. Tenemos entendido que en este momento existe la ubicación de una de estas empresas enormes que manejan grandes cantidades de agroquímicos en una zona urbana. Y eso hablamos en el cantón de Tibás. Usted tiene tiempo luchando contra este peligro de que se estén creando agroquímicos, que todos sabemos, cualquier químico, hasta la penicilina, es nociva cuando no se maneja muy bien. ¿Cuánto más que estos venenos que se utilizan para matar las plagas, que al final de cuentas son enormes bombas de tiempo? Don José Antonio, ¿qué está pasando en Tibás desde hace 20 años, puede ser? ¿30 años? Vea, yo vivo en Llorente de Tibás. Llorente de Tibás es una zona urbana que permite los comercios, una mueblería que venda muebles, no que fabrique muebles. El Primar en Tibás vende carne, pero no sacrifica las reses ahí en las instalaciones. En Tibás, en Llorente de Tibás tenemos una fábrica que se llama La Quinza, Laboratorios Químicos Industriales, que desde 1997 está fabricando o formulando productos agroquímicos, plaguicidas. Estos plaguicidas son prohibidos de formular en zona urbana, o sea, en Llorente de Tibás. Estas fábricas tienen que estar en zona rural según el reglamento
sobre higiene industrial de 1980. Entonces, si la empresa se instala en 1997, pues está ilegal. Por supuesto. ¿Verdad? Y aun y cuando, como ellos alegan que estaban antes que los vecinos, tampoco pueden contaminar. Porque, señores, la vida humana y la salud humana no se compran con ningún dinero del mundo. Absolutamente no. Y la Sala Constitucional ha sido muy fehaciente en este asunto. Pero volviendo a esta fábrica está desde 1997 fabricando insecticidas, herbicidas, fungicidas, otros coadyuvantes como los abonos y como los fertilizantes. Todo esto está prohibido de formular en zona urbana. Tiene que ser en una zona rural donde no venga a contaminar el medio ambiente y principalmente el aire. Eso es muy curioso porque entonces estamos hablando de una bomba en medio de un centro urbano. Hay algo que nos llama la atención, obviamente la idea es invitar a los señores La Quinza eventualmente, pero nos llama la atención porque cuando uno navega en internet, y me encantaría ver que conversemos este tema, encontramos que La Quinza recibió un galardón Bandera Azul Ecológica. Encontramos que La Quinza recibió la marca esencial País Costa Rica. Y bueno, este tipo de galardones en teoría son, y esto lo podemos ver en la página web, ahí tenemos un par de imágenes que hemos conseguido. Estos galardones se suponen que son, felicitan, ¿no? Es un reconocimiento a una empresa que está aportando cuestiones positivas al medio ambiente. Pero estas banderas azules, como que no comprendemos muy bien cómo a una empresa, como usted estaba mencionando, ¿no? Con estas características y con este potencial peligro que está creando, puede recibir estos galardones. Y creo que hay más, porque tenemos entendido que hay otra serie más. Y pertenece a un grupo grande, Trince o algo así es el nombre del consorcio que maneja un montón de cosas, entre estos La Quinza. ¿Cómo, qué lectura o cómo podemos entender que se dé este tipo de premiaciones a este tipo de empresas que están realmente, por lo menos hasta donde todo indica, salvo que ellos demuestren de una manera diferente, no que sus químicos no generan problemas, lo cual no es por nada, pero es bastante complicado, sería bastante curioso, ¿no? Entender esto como un químico no va a crear, un agroquímico especialmente, que se produce, no que se comercializa, sino que se produce, no genere problemas en el agua, en el subsuelo, especialmente por el tiempo, puede tener este tipo de galardones. Si yo veo, simplemente desconociera todo esto, haciendo una navegación y encuentro eso, digo, oh, qué bueno. Es, por decirlo así, curioso. No sé. Sí, yo lo entiendo. Vea, cuando nosotros nos enteramos de lo que está formulando La Quinza es en el 2005, cuando la empresa llega a la Municipalidad de Tibás a solicitar una licencia municipal de tipo industrial, porque nunca la ha tenido, ni la tiene actualmente. Entonces, uno se queda asustado cuando ve que en una inspección del Tribunal Ambiental Administrativo aparece dentro de la inspección que la empresa no tiene el estudio de impacto ambiental. Y eso es una exigencia de ley que está en la ley orgánica. Es correcto, eso. Entonces, si no tiene el estudio de impacto ambiental, ¿cómo le dieron los permisos sanitarios de funcionamiento? ¿Y cómo es que esta empresa dice o alega que está antes que los vecinos si tenemos probado que la empresa saca los permisos para sacar agua del subsuelo, ojo, agua del subsuelo para los procesos industriales en el año 86? Sí, hay una... Entonces, tenemos una instalación industrial encima de un pozo de corrientes de agua subterráneas, ¿no? Y eso está prohibido en la ley. Es correcto. Entonces, ¿quién es el que ha permitido eso? Ahora, ¿cuándo obtienen el estudio de impacto ambiental La Quinza? La Quinza obtiene el estudio de impacto ambiental en el 2005-2006. Ahora, ¿por qué antes no lo tuvo? Si ya dijimos que los agroquímicos los comenzó a formular en el año 97 y la ley orgánica del ambiente es del año 95.
Entonces, ¿por qué en el año 97 no le pidieron el estudio de impacto ambiental? Ya me entiende. Las fechas sí están... es decir, las fechas van contra lo que alega la empresa. Ahora, lo que usted me dice, ¿cómo obtiene esos premios o esos reconocimientos? Yo desconozco. Sí, porque es Yo curioso, lo desconozco porque de lo que sí puedo hablarle es que 9 años después de estar formulando agroquímicos, la empresa presenta el estudio de impacto ambiental. 9 años después, Sí, o sea, pero es que ha transcurrido casi 2 décadas. Sí, ¿Verdad? no. Ahora, ¿cómo es que el evaluador ambiental de la CETENA no se da cuenta que alrededor de la empresa está llena de casas de habitación? Es correcto, son preguntas. Aquí no se trata de acusar, simplemente se ponen en evidencia cosas tangibles, ¿no? Tangibles y que se fechas, órdenes, periodos. Ahora, haciendo un análisis frío, ni para uno ni para el otro, aunque en el medio ambiente es muy difícil hacer eso, pero un análisis científico es muy sencillo, se guía de datos, de números, de estadísticas, y es algo muy simple. Si una empresa X está, como alega, digamos, mucho antes que existiera una vecindad, en el momento en que se crea una zona urbana, la lógica me dice a mí que no interesa si estuvo un siglo antes. Cualquier actividad que esté afectando a esa zona urbana, pues simplemente tiene que anular cualquier otra cosa porque está generando un problema serio de salud. Hablamos acá de la salud de los vecinos. Sería interesante ver, tuvimos oportunidad de ver desconocemos los procesos legales, honestamente, somos muy malos en eso. Tuvimos en nuestras manos y leímos ¿cómo se llama? Un recurso, puede ser, de la Sala Cuarta o algo así. El punto está en que vimos muchas cosas muy extrañas. Lo que pudimos notar, sin ser abogado, simple ciudadano preocupado por qué es lo que está pasando, pudimos notar que la resolución al final no fue, y que creo que fue a favor de esta empresa, una de las tantas, porque debe haber decenas de ¿cómo se dice? Digamos, de solicitudes, de defensas o de amparos o como sea que se llamen. De verdad me van a disculpar los televidentes y oyentes mi ignorancia en eso, pero el punto está en que se le dio a favor. Pero me sonó más a tecnicismo que a una realidad, porque obvia toda la parte de salud, obvia toda la parte medioambiental y se centra la resolución en una cuestión técnica, de que la Municipalidad de Tibás cometió un error administrativo. Tendríamos que ver el caso, pero el punto es ese. Yo entendí que como la Municipalidad de Tibás le prohibió le prohibió el permiso, y fue eso que la 15 había, digamos, presentado un amparo. Fue una cuestión técnica en la cual por un tiempo, una cuestión que no tiene nada que ver con la cuestión de salud. Ahí no se dice, sí, esto se evita por una cuestión de salud o por una duda ambiental. No. Se le da la prueba a la empresa por una cuestión técnica, lo cual, desde nuestro punto de vista, no puede ser, porque acá se está hablando no de tecnicismo, sino de cosas reales, de la salud. Y una de las frases que sí nos ofendió mucho al leerla es que la empresa plantea de que estos reclamos de salud son como voces de la calle, como que chismes repetitivos, como un cuento repetitivo, y literalmente se lee eso. No vamos a entrar en el detalle, pero es muy curioso que esto haya. En la página web de Conexión vamos a subir estos links para que las personas puedan sacar sus propias conclusiones sobre estas resoluciones que son bastante extrañas. Don José Antonio nos está hablando de cosas reales, de situaciones reales. Usted es vecino de la Quinza. Nosotros pasamos por ahí porque vivimos por ahí y caminamos y sí hay un letrero grande, pero usted es vecino de la Quinza. Usted vive a la par de la Quinza, me parece. Sí, claro. Mire, yo estoy en un corredor donde a mí me llegan todos los malos olores de la empresa. Un corredor este-oeste donde me llegan todos los malos olores de la empresa. Entonces, yo tengo que salir en defensa de mi familia. Por supuesto. Tengo que salir en defensa de mi comunidad, tengo que estudiar la ley, las leyes, la constitución política. Referente a ese recurso de amparo que incorpora la empresa La Quinza en el 2005, en abril, mayo de 2005, la empresa se va a la Sala Cuarta y dice que está antes que los vecinos y que eso le da garantía para estar contaminando. La Sala Cuarta no se manifiesta. La Sala Cuarta no se manifestó porque ahí lo que se estaba discutiendo era un tema de asuntos administrativos.
y eso le corresponde no a la sala constitucional, sino a la sede contencioso administrativa. Entonces la sala cuarta debió haber desestimado ese recurso porque era un asunto netamente administrativo, de litigio, de litigio en el asunto administrativo. Pero los vecinos sí incorporamos el tema contaminante. No, el que estaba peleando ahí era la Quinza contra la Municipalidad de Tibás, porque no le dio la licencia. Ok. Entonces nosotros los vecinos vamos y nos manifestamos a favor de la Municipalidad de Tibás. ¿Por qué? Porque estamos en apoyo de la MUNI, porque la MUNI está haciendo lo correcto, denegando una licencia de tipo industrial en como debe ser, porque la industria no va con la vivienda. Muy bien. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Industrial es industrial, donde puede hacer lo que le dé la gana, hasta cierto punto. Mire, y este asunto de la competencia o no competencia de la sala cuarta, la misma sala cuarta lo dice en otro recurso de amparo del 2007. ¿Qué problema es este? Pero mire, el asunto es que como vecinos, usted es vecino que está al frente, adelante, debe haber tenido muchas presiones, pero ¿qué podemos hacer los vecinos en defensa de nuestra propia salud? Y esto que sirva como ejemplo, no solo en Tibás, hablamos de Tibás porque tenemos el caso directo, tenemos el caso concreto, pero hay que expandirlo a todo lo que es en general, los cantones de todo Costa Rica. La función de nosotros como vecinos es defendernos. En este momento usted, ¿qué plantearía? ¿Qué le diría a los vecinos de Tibás? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos apoyar para que los hijos y sus nietos no tengan este problema, digamos, de cáncer? Sabemos que hay problemas serios de salud ya establecidos por esta actividad química. Ese es el punto, ese es el principal problema, la salud. ¿Qué tenemos que hacer, don José Antonio? ¿Seguir luchando? ¿Seguir saliendo a las calles? ¿Qué vamos a hacer para dejar de respirar estas porquerías? Vea, lo que tienen que hacer los vecinos, y en esto es lo que tienen que hacer los vecinos es estudiar las leyes. Desgraciadamente los vecinos no tenemos los recursos que tienen las empresas de contratar buenos abogados. Sí. Pero por dicha existe la Sala Constitucional y por dicha hay jurisprudencia de la Sala Constitucional. Por lo menos hay algo que sí, nos apoya. porque de ahí sería muy fácil para el más fuerte instalarse y avasallar por medio de esa fortaleza económica que ellos tienen. Sí, a lo bruto, ¿no? Pero mire, la empresa La Quinza ha alegado que ellos no contaminaban. Siempre negó la contaminación. Pero el año anterior, en el 2016, ya reconocen que sí contaminan. Entonces, lo que antes negaban, ahora sí lo reconocen, y por medio de un escrito. ¿Y por qué por medio de un escrito? Porque el Ministerio de Salud les dice que los sistemas de control de emisión de partículas y de malos olores no están funcionando. Entonces, el ministerio se puso los pantalones, se amarró los pantalones, que hacía mucho tiempo que tenía que haberlos amarrado. Claro. Y entonces les dicen, no le vamos a dar el permiso sanitario para que formule el producto llamado Nusilate. Esos nombres realmente a mí se me escarapelan. Ese Nusilate es famosísimo porque nos ha causado mucha contaminación. Y la base química de ese producto es un producto químico que se llama metiltiofanato. Y yo, estudiando en internet, me doy cuenta que ese es un producto muy peligroso, muy reactivo a la temperatura ambiente, cancerígeno, es decir, una serie de cosas que yo me asusté cuando vi que las características de ese Nusilate, del metiltiofanato, pero está comprobado y están en varios expedientes de que la razón de los malos olores es el metiltiofanato, dicho por el Cuerpo de Bomberos, dicho por el Ministerio de Salud y una serie de instituciones que es la prueba fehaciente de que sí nos han estado contaminando. Y le voy a terminar diciendo una cosa. Esta empresa a mí me acusó en lo penal de que yo los estaba difamando, porque decía que contaminaban. Nos fuimos a un juicio y yo gané el juicio. Nos fuimos a
a casación, y en casación los 3 jueces me dieron la razón, porque yo estoy defendiendo a mi familia, a mi salud, y estoy defendiendo a la comunidad. Yo no tengo ningún interés económico. El interés mío es el interés de la calidad del aire. Tenemos que seguir más con los especiales, don José Antonio. El tiempo ya se nos terminó, en teoría. Vamos a invitarlo una segunda vez, tal vez una tercera. Tenemos que hablar de Río Virilla también. Oye, vamos a traer a una vecina que eso vamos a hacer, para otra conversar vecina, bien, porque... Que esa pobre vecina, ella es viuda, y la trataron muy mal ahí en un gerente de la Quinza. Dijo que ella era una agitadora, y a mí me dijo que yo era un agitador. ¿Por qué? Porque pusimos las denuncias. Sí, esto es realmente increíble. Acá la idea es dar las voces. Vamos a conversar con la Quinza también para que ellos den su versión oficial. El punto es informar. Ojalá que las traigan aquí, claro. Es más, nosotros estamos por invitar al actual gerente de la Quinza que se reúna con los vecinos, y que se reúna con la MUNI, que se reúna con el Ministerio de Salud. Sería interesante. Porque lo que él reconoció el año anterior es de un hombre de bien. Okay, reconocer que sí estamos contaminando, como lo dijo ahí en un escrito que tengo yo. Ese escrito es de agosto del año anterior. Perfecto, don José Antonio. Nos queda debiendo el tiempo. Muchas gracias por su gentil audiencia en este segundo programa. Nos estamos yendo. La frase de la semana: la salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Eso lo dijo Heráclito de Éfeso, un griego. Qué cosa más linda. Son cosas que tenemos que tener siempre. Muchas gracias por su gentil audiencia. A don José Antonio, muy amable, lo vamos a tener de nuevo porque hay mucho de qué conversar. ¿Cómo se hace? Muy buenos días. ¿La salud humana cómo es? La salud humana es un reflejo de la salud de la tierra. Yo ahora se lo paso. Qué bueno. Gracias, muy amable. Buenos días. Mama